Buenos días. El gobierno objetó 6 de los 159 artículos de la ley estatutaria de la JEP. La primera objeción que formuló el presidente fue en contra del artículo 7º, que habla sobre la reparación integral a las víctimas. De acuerdo con esta norma, la reparación integral está en el centro del acuerdo final. Sin embargo, el gobierno objetó esta norma por considerar que no establece de manera clara la obligación principal de los victimarios de reparar integralmente a las víctimas. En concreto, el gobierno señala que la responsabilidad del Estado frente al derecho a la reparación es subsidiaria. Con base en esto, manifiesta que la norma omitió establecer que las FARC son titulares de la obligación colectiva e individual de entregar sus bienes para remediar materialmente los daños producidos en perjuicio de las víctimas y solicita que se modifique el artículo en el sentido de que se señale expresamente la obligación de las FARC de reparar principal e integralmente a las víctimas. ¿Constituye este reproche una objeción por inconveniencia? Me temo que no. En primer lugar, al revisar la estructura argumentativa del reparo formulado en el texto radicado por la Presidencia ante el Congreso, se puede ver que lo que está proponiendo el presidente es un debate jurídico, que es en esencia constitucional. El gobierno no está señalando por qué la implementación de esta norma no resulta conveniente para el país, sino que, por el contrario, está indicando las razones por las cuales la norma objetada, en su criterio, no satisface ni respeta el contenido del derecho a la reparación integral de las víctimas. De esta manera, puede decirse entonces que cuando el presidente señala que es necesario que los victimarios sean los primeros en adelantar una reparación material con sus bienes y activos para garantizar un estándar óptimo de reparación integral, ha articulado un argumento típico de constitucionalidad, no de conveniencia. Adicionalmente, al formular esta objeción, el gobierno está desconociendo que en la sentencia C080 de 2018, la Corte Constitucional analizó y decidió este asunto concreto. Específicamente, la Corte declaró la constitucionalidad del artículo 7º hoy objetado, basada en lo dispuesto en el inciso 2 del artículo 1 del Acto Legislativo 1 del 2017, que establece que el sistema integral parte del principio de satisfacción de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. Y en el artículo único transitorio 18, que señala que en el modelo diseñado para el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, la reparación será garantizada por el Estado de manera integral, adecuada, diferenciada y efectiva, priorizando la distribución de las medidas de reparación entre las víctimas, teniendo en cuenta el universo de víctimas del conflicto armado y buscando la igualdad en el acceso y la equidad en la distribución de los recursos disponibles y dando preferencia en la atención a los sujetos de especial protección constitucional. Como puede verse, el reproche formulado por el gobierno ni siquiera versa en realidad sobre el artículo 7º de la ley estatutaria de la JEP, sino sobre una norma que hace parte de la propia Constitución, el artículo único transitorio 18 del Acto Legislativo 1 del 2017, sobre el cual la Corte ya se pronunció en la sentencia 674 de 2017, cuyos planteamientos
fueron retomados por la Corte en la sentencia 080 del 2018. Esto, por supuesto, no es incompatible con la obligación de las FARC prevista en los acuerdos de entregar los bienes y activos producto de su actividad ilícita durante el conflicto. En ese orden de ideas, para Ius Digna, la primera objeción formulada resulta improcedente.